Ok. Vamos a plantearnos un ejercicio, ¿no? La idea es verificar si un conjunto de datos se puede deducir si se ajusta a un modelo normal, el modelo probabilístico normal. Sabemos que se trata de un modelo continuo, ¿cierto? Es decir, trabaja siempre para desigualdad de este modelo y específicamente para el menor o menor igual a un determinado nivel de confianza. Bien. Vamos a plantearnos un ejercicio que dice lo siguiente. Se realiza una encuesta en una determinada localidad a un conjunto de personas consultándoles la edad que tienen. Los datos obtenidos fueron procesados en la siguiente tabla. Y eso va, bueno, se nos pide que verifiquemos al 5% de significación y que verifiquemos, obviamente, si se ajusta a un modelo de distribución normal. Bien, acá tenemos un conjunto de datos, son 64 datos en total, que están agrupados en siete intervalos de clase. Tenemos la columna de marca de clase, también conocido como punto medio de clase, ¿no? ¿Cierto? Que es el valor que se encuentra en el centro de cada uno de los intervalos. La frecuencia absoluta contenida o el recuento que se hace en cada intervalo. Y aquí estamos generando la marca de clase por frecuencia absoluta, eso con el afán de que vamos a tener que calcular la media aritmética, ¿no? Recordemos que la media aritmética para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia, debemos generar el producto de marca de clase por frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Aquí tenemos la columna de marca de clase, aquí tenemos la columna de frecuencia absoluta, el producto en cada categoría, en cada clase, bueno, 15 por 3, 25 por 10 y así sucesivamente, nos genera los valores de esta columna y acá al final tenemos la sumatoria de esa columna que la vamos a requerir enseguida. Posteriormente estamos calculando también este otro factor, marca de clase menos media aritmética, esto al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Eso con el afán de que este factor lo vamos a necesitar para calcular la desviación estándar. Pero de todas maneras, para poder generar esta columna necesitamos primero tener la media aritmética. Planteamos nuestras hipótesis inicialmente, ¿no? Como hipótesis nula, que los datos se ajustan o provienen de una distribución normal, y como hipótesis alternativa, que los datos no se ajustan o no provienen de una distribución normal. Calculamos la media aritmética, que sabemos que es igual a la sumatoria de la marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Si bien esta media aritmética que estamos calculando, un poquito por la simbología, estamos calculando es para este conjunto de datos muestrales, no estamos usando el símbolo de la media aritmética muestral en el afán de que nosotros necesitamos el poblacional y vamos a asumir que la media aritmética muestral va a ser igual a la poblacional. ¿Sí? Entonces, esa media aritmética, que es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, esa sumatoria la tenemos aquí en esta columna que mencionábamos hace un momento, de 2800, dividido entre el n, que sería la cantidad total de datos, que es 64. Haciendo el reemplazo respectivo, encontramos que la media aritmética es 43,75. Con ese valor ahora procedemos a calcular la desviación estándar. De la misma manera usamos el símbolo de la desviación estándar poblacional. Fíjense que es la marca de clase menos media aritmética. Bueno, aquí hemos colocado el símbolo muestral al cuadrado por la frecuencia absoluta. Estamos hablando de este factor. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para la primera categoría, ¿cómo hemos llegado a obtener este valor de acá? Dice marca de clase. La marca de clase de esa categoría es 15. Menos la media aritmética. La media aritmética calculada es 43,75. Esa diferencia elevada al cuadrado y luego multiplicada por la frecuencia absoluta de esa categoría, que sería 3. De esa manera hemos obtenido este 2.479, y fracción. Procedemos de la misma manera para cada una de las categorías y generamos la sumatoria total de esa columna, que sería 14.900. Bien. Esa sumatoria, reemplazamos justamente aquí en la fórmula, dividido entre el n-1, recordemos que eran 64 el n total, la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta, menos 1, obtenemos una desviación estándar de 15,38. Recuerden que aquí estamos calculando dos medidas. Por un lado estamos calculando la media aritmética y por otro lado estamos calculando la desviación estándar.
hemos procedido a calcular estas dos medidas porque se los requiere ya cuando se trabaja en función a la distribución normal. Ustedes saben que la distribución normal usa como parámetros la media aritmética y usa la desviación estándar. Bien, vamos, ahora, habiendo calculado esas dos medidas, vamos yendo a generar los factores que necesitamos. Hemos vuelto a colocar la tabla con los intervalos, con la columna de marca de clase y la columna de frecuencia absoluta. Vamos a calcular bueno, recordemos que esta columna de frecuencia absoluta para nosotros va a ser la columna de frecuencia observada, ¿cierto? Porque son los datos que hemos obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, ¿ya? La columna de frecuencia absoluta es la columna de frecuencia observada. Debemos generar la columna de frecuencia esperada, que son los valores de frecuencia, si quieren ustedes, teórico también se les dice. Pero para ello, a través del modelo que vamos a seguir, que será el normal, vamos a generar inicialmente las probabilidades esperadas y a partir de esas probabilidades esperadas generamos nosotros entonces recién las frecuencias esperadas. Bien, esta curva que tenemos acá, la curva de Gauss, que es la que se aplica en una distribución normal, tenemos nosotros varios intervalos, fíjense, de 10 a 20, 20 a 30. Entonces aquí lo hemos ido colocando de 10 a 20, 20 a 30 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último intervalo de 7 a 80. Ustedes saben que la tabla de distribución normal que se usa en realidad son valores de área que están expresados en porcentajes. Por lo tanto, el área que está debajo de esta curva es el 100%, es 1, pero tomando desde el origen o inicio de la gráfica hasta el final. De todas maneras, es importante recalcar que esta curva presenta en la fase, en la línea horizontal, como una pequeña, bueno, como una asíntota, donde en realidad esto no cierra nunca. Pero se vuelve tan pequeñito esta área que, bueno, porque en realidad esta curva se va hasta el infinito a la izquierda y se va hasta el infinito a la derecha. Pero es tan pequeñita ya esa área, expresada en porcentaje o en probabilidad tan pequeña que se la desprecia. Entonces, para la primera categoría, si bien nosotros queremos de 10 a 20, ¿sí? Porque ese es el rango de los límites de nuestro primer intervalo de 10 a 20, nosotros vamos a colocar de 20 hacia, bueno, si quieren ustedes, desde el menos infinito hasta el 20, para que esta pequeña área que está aquí se la sumemos al primer intervalo, para no despreciar esta pequeña área. Al final, la sumatoria de probabilidades de toda la curva tiene que sumar 100. Entonces, este pequeño valor de acá, lo vamos a volver a repetir, lo vamos a sumar dentro de este intervalo. Por ese motivo que para ir calculando nuestra primera probabilidad esperada le ponemos x menor o igual a 20. Es decir, de 20 hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos a calcular la probabilidad, o si quieren ustedes, el área expresada en probabilidades. La fórmula que se usa en la distribución normal, primero debemos generar un valor z, el parámetro z, y con este valor entramos a mirar a la tabla de distribución normal a qué valor de probabilidad corresponde. Fíjense, dice el valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación estándar. Como nosotros vamos a trabajar en función al 20, mientras vamos aceptando a sus compañeros, menor o igual a 20, vuelvo a repetir, este modelo de probabilidad trabaja exclusivamente, pues, esto ya lo saben, al menor igual o para el menor solamente, ¿no? Bien, entonces, del 20 hacia la izquierda, veamos qué valor de probabilidad está acumulado en todo este sector de acá. Bien, pues vamos reemplazando. El valor que toma la variable, estamos trabajando para el 20, es 20 menos la media aritmética que calculamos en la anterior diapositiva. De la misma manera se calculó la desviación estándar. Eso nos da un valor de z de menos 1,54. Algo importante, este z que vayamos a generar, calculémoslo en función a dos decimales, ¿sí? Entonces es necesario que redondeemos al segundo decimal. Eso porque a la tabla entramos con dos decimales, a la tabla de distribución normal. Fíjense, nos da menos 1,54. Entonces, ese valor de menos 1,54 para z, entremos a la tabla de distribución normal, aquí está, y busquemos, recuerden que la columna nos dice el entero y el primer decimal, y la horizontal nos dice el segundo decimal. Busquemos el menos 1,54. Entonces, el menos 1,5 sería, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, fíjense. Menos 1,5. El primer entero y el primer decimal. Aquí buscamos el z. Y en la horizontal, el segundo decimal que era el 4. Para que nos guiemos, está en la quinta columna, ¿no? Entonces, veamos.
En la quinta columna dijimos 3, 4, 5. Ese es el valor de probabilidad correspondiente a ese Z de menos 1,54. Recordemos 0,678. 0,678. Volvamos nuevamente al documento. Ahí no lo pillo, ¿dónde está? Se me fue. Muy bien. Exacto, aquí está, miren. Menos 0,678 es el valor de probabilidad correspondiente a este Z. Muy bien, perfecto. Ya hemos calculado el valor de probabilidad, si ustedes quieren, para la primera categoría, que si bien dice de 10 a 20, les repetía, el primero lo aperturamos para efecto de cálculo de probabilidad, para no dejar estas pequeñas probabilidades fuera, las que están en los extremos. La segunda categoría nos dice de 20 a 30, de 20 a 30. ¿Eso qué significa? Necesitamos conocer el área o la probabilidad encerrada entre 20 y 30. Entonces, nosotros, la tabla nos arroja el acumulado hasta un cierto valor. Entonces, calculemos el acumulado hasta 30 y luego el acumulado hasta 20, que ya lo tenemos acá arriba, el acumulado hasta el 20. Entonces, la diferencia de esos dos nos da la probabilidad o el área encerrada entre 20 a 30. Por ese motivo decimos acá x menor o igual a 30, vuelvo a repetir, que sería la probabilidad acumulada hasta el valor de 30, menos el que se calculó anteriormente, que era hasta el 20, menos el acumulado hasta el 20, nos genera la probabilidad, en este caso esperada, encerrada entre 20 y 30. Le decía, por ese motivo, acá le colocamos probabilidad x menor o igual a 30, menos la probabilidad de x menor o igual a 20. Esta probabilidad de x menor o igual a 20 ya la tenemos calculada acá, es el 0,06178. No dice que la calculemos, pero sí calcularemos esta inicial de x menor o igual a 30. Reemplazando en la formulita que tenemos acá arriba, en la parte superior derecha, el valor que toma la variable es 30. Menos la media aritmética, que ya la hemos calculado anteriormente, y la desviación estándar también. Bueno, y la probabilidad de x menor o igual a 20, pues acá la typeamos únicamente. Bueno, resolviendo esta operación aritmética, nos sale un z de menos 0,89. Un z de menos 0,89. Y con ese valor de z, nos vamos a nuestra tabla de distribución normal, el z de menos 0,89, menos 0,8, menos 0,8 en primer decimal, primera columna, y el 89, si no me equivoco, es la última columna. Es la última columna, perfecto. Entonces, menos 0,89 y el segundo decimal que era el 9, no, 0,8, que es menos 0,8 entero primer decimal, y el 9 que era el segundo decimal, 0,18673. Fíjense, 0,18673. Nos volvemos al documento. Menos 0,18673. Aquí está. Bueno, y este valor lo hemos vuelto a repetir. Y nos dice que hay una probabilidad de 0,12495, bueno, haciendo la diferencia, ¿no? 0,12495 dentro del intervalo de 20 a 30. Muy bien. Ahora vamos al siguiente, 30 a 40. Lo mismo, calculamos la probabilidad acumulada hasta el 40, pues ponemos x menor o igual a 40, es decir, del 40 hacia el infinito negativo, menos la probabilidad acumulada hasta el 30, que sería del 30 hasta el infinito negativo, hacia la izquierda. Este valor de x menor o igual a 30, fíjense que en el paso anterior ya lo hemos calculado, se calculó su z y era, si se fijan, 0,18673. Por eso que lo estamos volviendo a copiar aquí, aquí y acá, ¿cierto? Entonces ahora calculamos únicamente el z para el x menor o igual a 40. Entonces 40, el valor que toma la variable, menos la media aritmética y la desviación estándar calculada, generamos un z de menos 0,24. Fíjense, menos 0,24 el z. Con ese valor de menos 0,24, nos vamos a la columna, perdón, a la tabla de distribución normal. Acá está, menos 0,2. El segundo decimal es el 4. Veamos, el 4 corresponde a la quinta columna, ¿no? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Me equivoco, está la quinta columna. 0,40,517. 0,40,517. Acá está muy bien. 0,40, 51
Bueno, aquí está un poquito más completo. A ver, sí, 51,73. 547 me parece que era ya, ¿no? A ver, revisémoslo de nuevo, por favor. Entró la duda cuánto era el valor en realidad. 0,20, 0,40, 517. Estamos bien, es 0,40, 517. 40, 517. Veamos si nos dice eso la tabla aquí. ¿Dónde estábamos acá? 0,40, 517. Ah, bueno, pasa que esto lo sacamos también de unas tablas digitales, creo que está el 3 para completar el quinto decimal únicamente. Ya, está bien, está correcto. Muy bien, esto nos da entonces un valor de probabilidad de 0,21844, que sería la probabilidad o el área encerrada entre 30 y 40. Vamos a la siguiente. Ahora nos tocaría entre 40 y 50. Muy bien, entonces, de la misma manera, ¿no? La probabilidad acumulada hasta el 50 menos la probabilidad acumulada hasta el 40. La diferencia nos da el área o la probabilidad encerrada entre estos dos valores. X menor o igual a 50, X menor o igual a 40. Este X menor o igual a 40, fíjense, ya lo tenemos aquí calculado, que es 0,40, 517, 3 más, muy bien. Y calculemos para un X menor o igual a 50. El valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación estándar nos genera un Z de 0,41. Z de 0,41. Con ese Z de 0,41, vamos a ir con la tabla para que la aprendamos a manejar bien. 0,41, aquí, 0,4. El segundo decimal, 1, ¿no? Sería 0,65910. 0,65910. Muy bien, 0,65910. Perfecto. La diferencia nos da entonces la probabilidad encerrada entre estos dos valores de 40 y 50, que sería 0,25393. Muy bien. Ahora nos corresponde entre 50 y 60. Vamos a la siguiente. Pues, muy bien, entre 50 y 60. Muy bien, entonces, bueno, ya no puse la gráfica acá, creo. Bien, el acumulado hasta 60 menos el acumulado hasta 50. Este acumulado hasta 50 ya se hizo el cálculo de anterior positiva. Recuerden, era 0,65910. Pero hagamos ahora para el X menor o igual a 60. Valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación estándar nos da un Z de 1,06. Nos vamos a la tabla para ver el valor de probabilidad para un Z de 1,06, 1,0 y segundo decimal 6. Estaríamos hablando, a ver, creo que es este valor. 1,06, muy bien. 0,85543. Fíjense, 0,85543. Estoy pasando de... Ya, ahora sí. 0,85543. Perfecto. Realizamos la diferencia y tenemos el valor de probabilidad encerrado para estos valores de entre 50 y 60. Y por último, no, perdón, todavía falta uno más, ¿no? Entre 60 y 70. Muy bien, de la misma manera, el acumulado hasta 70 menos el acumulado hasta 60. Este acumulado hasta 60, fíjense, era 0,85543, que lo volvemos a repetir acá. Y hacemos el cálculo para el X menor o igual a 70. El valor que toma la variable menos la media aritmética sobre la desviación estándar nos da un Z de 1,71. Con ese Z de 171, vámonos a la tabla de distribución otra vez normal, 1,7, segundo decimal es 1, es 0,95637. 0,95637. 0,95, bueno, ya me olvidé, pero ahorita no vamos. 0, acá está muy bien, perfecto. 0,95637. Eso nos da una probabilidad encerrada de 0,10094. Fíjense que ya hemos ido calculando para cada categoría el valor de probabilidad esperada. Esta última, de 70-80, no la vamos a calcular así de 70-80, porque estaríamos cerrándolo en 80. Si bien ya no la tengo, iría un poquito para atrás, por favor, para que prefiero volver para atrás para que quede claro esta parte. Fíjense, no voy a calcular de 70-80, ¿por qué no?
porque este sector de probabilidad o de área la estaríamos descartando. No se olviden que toda la sumatoria de probabilidades no debe sumar siempre 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar desde el 70, porque hasta el 70 tenemos de 60 a 70, pero del 70 vamos a tomar toda esta área encerrada que corresponda a la última categoría, ¿sí? Pero ahora, ¿eso cómo lo voy a hacer? Porque para poder entrar a la tabla debo trabajar siempre con menor o igual. O entonces, como sé que la sumatoria de esta probabilidad de cada una de las áreas debe sumar 100%, una opción sería ver cuánto me falta para llegar al 100% y sería lo que le corresponde entre 70 hasta el infinito, ¿cierto? O si no, también lo expreso, que es lo mismo, de esta manera. Lo que me interesa es el mayor o igual a 70, ¿cierto? Porque de 70 vamos a hacer hasta el lado derecho, hasta el infinito. Pero no puedo entrar a la tabla con 70. ¿Por qué no? Vuelvo a repetir, porque aquí hay, ustedes lo saben cuando han visto el modelo normal, que aquí hay mayor o igual. Para entrar a esa tabla se trabaja siempre con menor, pero podemos trabajar con su complemento. 1 menos el acumulado hasta 70, ¿cierto? Y el acumulado hasta 70, ¿cuánto es? Fíjense, es 0,95637. Entonces, todo el 100%, que es 1, menos este valor, encontramos en la probabilidad acumulada para esta última categoría que la hemos aperturado hasta el infinito, por decirlo así, para que entren todos los valores de probabilidad. Esos valores de probabilidad que hemos calculado a través del modelo normal, los colocamos en esta tabla. Seguramente que si sumamos todos estos valores nos debe prácticamente 1. ¿Sí? Bien. Aquí me voy a detener un ratito por si hubiera algún, para no seguir, si ha habido alguna duda de cómo hemos ido calculando alguno de estos valores de probabilidad esperada. ¿Alguna consulta, chicos? Está claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Fíjense que en la primera categoría lo he colocado de esa manera, poquito para que se vea lo que hemos hecho acá. Recuerden que la primera categoría la íbamos a aperturar desde el menos infinito, por eso le ponemos menor a 20, y la última la íbamos a abrir también hasta el infinito. Se le colocó el mayor a 70, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos estas probabilidades esperadas, porque lo que nos interesa son las frecuencias esperadas, las frecuencias esperadas habíamos definido que era el n, que es la cantidad total de valores, en nuestro caso 64, ¿no? Que es la sumatoria de las frecuencias observadas, multiplicado por la probabilidad esperada, cada uno de estos valores de probabilidad esperada. La multiplicación entre ese n y esos valores de probabilidad esperada nos genera las frecuencias esperadas. Si sumamos esta columna de frecuencia esperada, con seguridad también nos da prácticamente 64. Es por eso que necesitábamos que las probabilidades esperadas también se acumulen ese 100% o la unidad en este caso. Bien, fíjense que ya tenemos las frecuencias observadas, ya hemos generado las frecuencias esperadas en función al modelo a utilizar, que en este caso fue la distribución normal. Podemos ya, bueno, me estaba olvidando de esto. Habíamos mencionado en el anterior modelo que las frecuencias esperadas deben ser siempre mayor o igual a 5. Fijémonos que en la primera categoría tenemos un 3,95, que es menor a 5. Y en la última categoría tenemos un 2,79, que también es menor a 5. Entonces tenemos que agrupar. Aquí pudiéramos agrupar los dos primeros intervalos para asegurarnos que todas estas dos y la sumatoria de estos dos, pues nos daría, de estas dos frecuencias esperadas, nos daría 11,94. Bueno, y la sumatoria de las frecuencias observadas nos daría 3. También tendríamos que sumar las dos últimas, ¿no? Estas dos últimas frecuencias esperadas, que nos daría 9,25. Bueno, y sumamos también la frecuencia observada, que es 11. Vuelvo a repetir, eso lo hacemos porque habíamos mencionado que todos los valores de frecuencia esperadas deben ser mayor o igual a 5. ¿Cómo nos queda la tabla? ¿Qué haría de esta manera? ¿No? Si estamos agrupando las dos primeras, menor o igual a 30 diríamos, se mantiene la de 30 a 40, y la última, como estamos agrupando las dos últimas, pues sería mayor a 60. Hemos sumado, fíjense, la frecuencia esperada, pero también hemos sumado, obvio, las frecuencias observadas. Te miran, y las probabilidades esperadas, bueno, ya no las ocupamos en el cálculo, no inicia que las coloquemos en la tabla, porque en realidad ya aquí nos toca calcular los estadísticos de prueba y el crítico, y bueno, no necesitamos ya los valores de probabilidad esperada. Bien, tenemos la frecuencia observada y tenemos la frecuencia esperada. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba.
Aquí le he vuelto a copiar la tabla y hemos generado este factor que dice frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Que es exactamente el mismo parámetro, el mismo factor que hemos venido calculando en los anteriores modelos de bondad de ajuste. Para la primera categoría, ¿cómo sería entonces? La frecuencia observada sería 13 menos la frecuencia esperada, que sería 11.94. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y se lo divido otra vez entre la frecuencia esperada, que es 11.94. Así se fue generando este factor y hacemos la réplica para todas las demás categorías. Generamos la sumatoria, que es 0.905.546. Esta sumatoria de este factor para nosotros es nuestro estadístico de prueba, el valor que va a entrar a ver si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Perfecto. Calculemos nuestro estadístico crítico. Les había mencionado que en los modelos de bondad de ajuste utilizamos una prueba unilateral con una única zona de rechazo localizado al lado derecho y que además usamos ahora la tabla de chi cuadrado para poder calcular nuestro estadístico crítico. Hemos venido usando en todos los modelos de bondad de ajuste el chi cuadrado. Bien, vamos a buscar en nuestra tabla de chi cuadrado al 95%. Con grados de libertad, recuerden, para el modelo, para este modelo va a ser K, que es la cantidad de categorías. Bueno, obviamente la cantidad de categorías se refiere ya a la última tabla, ¿no? La modificada. Inicialmente eran 7, no me equivoco, pero ahora son solamente 5. Hay 5. Muy bien. Menos M. Si ustedes recuerdan qué cosa era el M, la cantidad de parámetros, es decir, medidas estadísticas calculadas. En la primera diapositiva fue necesario calcular la media aritmética y fue necesario calcular la desviación estándar. Hay 2. Bueno, y el -1 que incluye la forma. Hay 2 grados de libertad. Con estos grados de libertad en la tabla del 95%, hemos ingresado a buscar nuestro estadístico crítico de 5.99. Con 2 grados de libertad en la tabla del 95%. A ver, vamos a revisar ese valor. Un ratito, déjenme abrirla la tabla. La tengo acá disponible. Sí, aquí había estado. La tabla de chi cuadrado, la voy a abrir para que la tengamos a disposición. Ok, perfecto. Bien, voy a compartir la tabla de chi cuadrado. Muy bien. Al 95% y con 2 grados de libertad. Recuerden que habíamos mencionado en la tabla de chi cuadrado ingresamos al revés, ¿cierto? Si estamos buscando el 95, en esta tabla buscamos su complemento. ¿Cuál sería el complemento del 95%? El 5. Es decir, a esta tabla ingresamos al 0.05 con el complemento. Eso lo hacíamos en la tabla de chi cuadrado. Y con 2 grados de libertad. Aquí está. 5.9915. 5.9915. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro estadístico de prueba. Muy bien, 5.99, justamente el valor que vimos ahorita en tabla. Perfecto, ya tenemos nuestro estadístico crítico y acá tenía, perdón, nuestro estadístico crítico y acá ya habíamos calculado anteriormente el estadístico de prueba. Yo les pregunto, chicos, ¿este estadístico de prueba está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? Aceptación. Muy bien, está en la zona de Aceptación. aceptación. Exacto, excelente. Está en la zona de aceptación. Y al estar en la zona de aceptación, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se acepta el hecho de que este conjunto de datos, que son edades, se ajustan a un modelo de distribución normal. Y hemos llegado a esta conclusión a un 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Cuando usted no nos da el nivel de significancia, nosotros suponemos que es 5%. Eso es la pregunta. Ya, bien. Tal vez en algunos ejercicios del práctico no les dice el nivel de significancia. Bueno, ustedes asuman cualquiera, ¿ya? Incluso si en un examen no les dice, ustedes asumen el nivel de confianza. Bien, algo importante. El nivel de significancia, en realidad es el complemento del nivel de seguridad, el nivel de confianza con el cual van ustedes a trabajar.
La persona que está haciendo la investigación pues decide, ¿no? Con qué nivel de seguridad quiere trabajar. Lo que sí les digo que mientras más alto sea el nivel de seguridad o el nivel de confianza, hay una tendencia siempre a rechazar la hipótesis nula, porque si te exigen más seguridad, ante la duda la rechazas la hipótesis nula. Por eso que seguramente el mismo ejercicio, usted trabajando a un nivel de confianza y otra persona trabajando a otro, en unos casos lo van a aceptar y en otros casos lo van a rechazar. Pero ¿por qué estamos en el mismo ejercicio? Es que es el nivel de confianza. Si nos piden a nosotros mayor seguridad en la decisión que vamos a tomar, ante la duda se rechaza. Por eso que puede haber esas aparentes contradicciones cuando trabajemos a diferentes niveles de seguridad o niveles de confianza. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos?